Muy buenas a todos quienes se hallen del otro lado de esta transmisión. Es una nueva entrega de comentarios de Lo Real. Hoy es domingo 5 de septiembre y bueno, vamos a ir viendo esta semana que pasaron muchas cosas. Vamos a empezar con seguridad pública. Posiblemente recuerden que habían estudiantes de magisterio que por causa de unas pintadas habían sido llamadas a declarar y se suponía que iban a ser imputadas por delitos, pero no, afortunadamente no serán acusadas, así que ese intento de amedrentar la protesta por parte de gente del gobierno ha quedado atrás. Tenemos por otro lado que también hay un tema que viene de hace mucho tiempo, la Operación Océano. Una vez más, los defensores de los acusados intentaron presentar un recurso de nulidad, vale decir, ellos dicen que el juicio tiene que anularse y sus defendidos tienen que salir libres, o sea, estos tipos que abusaban, se beneficiaban de el trabajo sexual de menores de edad, hacían explotación, sea como clientes o en otros roles de estas muchachas. Muy bien, por fortuna, no por fortuna en realidad, por razón y justicia, el Tribunal de Apelaciones rechazó el intento de nulidad, por lo cual el juicio va a continuar su curso. Tenemos también que el ex intendente de Soriano, el señor Bascú, que ya tenía un tema judicial complicado porque él había vendido un ganado que estaba en prenda ante el Banco República. O sea, una cosa está en prenda cuando uno pide una garantía, o mejor dicho, cuando uno pide un préstamo y entrega como garantía aquella cosa que es prendada. Entonces, este señor se ve que dijo, bueno, yo preciso tanta plata, como garantía dejo este ganado, y después lo vendió, cosa que no corresponde, si está en prenda no lo podés vender. Bueno, aparentemente no solamente el ganado, también vendió cereales, vendió trigo, vendió soja, que estaban en prenda, por lo cual hay toda una actuación legal en contra de él. Tenemos también todo el asunto que había quedado un poco en pañales al final de la semana pasada, el tema de la fuga de un narcotraficante con una situación poco clara. El ministro decía que se había fugado de un modo, después dijo que se había fugado de otro. Han surgido versiones distintas del ministro del Interior, el señor Heber, y el ministro de Defensa Nacional, el ministro García. Y uno dirá que tiene que ver en una fuga de un preso común el ministro de Defensa. Bueno, les recuerdo que el perímetro de las cárceles está custodiado por efectivos de las Fuerzas Armadas para liberar policías a las tareas que les caracterizan. Entonces, ante estas discrepancias y además que Heber se contradijo a sí mismo, el Frente Amplio decidió que va a proceder a la interpelación de Luis Alberto Heber, ahora en su calidad de ministro del Interior, no como la vez pasada, que fue con respecto a los temas del Ministerio de de Transporte y Obras Públicas, cuando estaba en esa cartera. Muy bien. Además se firmó un acuerdo que tiene que ver con prevenir la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes en el contexto de la actividad turística. En este acuerdo tomaron parte el Ministerio de Turismo, el INAU, UNICEF, AUSI, y se promueve a través del mismo la sensibilización y la capacitación. Pero sin duda alguna la noticia de seguridad pública más descollante en esta semana es la cárcel de este hombre que decía ser el comando Barneix y que es de apellido Gonella, estudiante de medicina, unos 30 años, una persona de buena situación económica, el cual había creado un estado ficticio, hacía publicaciones de diverso tipo
de naturaleza ultraderechista, discursos de odio, racista, homofóbico, etc. Bueno, él fue, según surge de todas las investigaciones, la persona que amenazó, utilizando el nombre de Comando Barneix, a diversas personas, a fiscales, a jueces, a políticos, pero no solamente esto, cuando se lo capturó por estas razones, se incautó su computadora y al revisar los contenidos en la computadora se halló de que él, en diálogo con otra gente, se jactaba de haber hace algunos años asesinado a 5 trans. O sea que este caso que había quedado archivado porque no se había resuelto, ahora va a ser reabierto, porque este hombre, además de la incitación al odio por la que ya había sido previamente condenado, por toda esta nueva cantidad de elementos de incitación al odio, de amenazas y demás, pero sino que además sería realmente un asesino efectivo en asesinato de mujeres trans. Por lo cual hay activistas de esa comunidad que están reclamando que se tomen cartas en el asunto, pero como si eso fuera poco, encima este hombre estaba involucrado en pornografía infantil, tenía una enorme cantidad de material de pornografía infantil y pornografía con torturas, cosas horribles. Y varios perfiles distintos en internet, por lo cual uno puede suponer que realmente es una suerte que se haya capturado a una persona tan despreciable. Esperemos que la justicia proceda de la forma adecuada a su respecto. Ahora vamos a pasar a los temas de la economía. En la economía lo que rompía los ojos esta semana hubo una rebaja del combustible. Sí, una rebaja bárbara. La nafta y el gasoil bajaron menos de $1. El supergas mantuvo el mismo precio. O sea, si vas a hacer una rebaja, que sea en serio. Bueno, no, bajan, bueno. Entonces, esto generó un montón de críticas. Gente de la oposición, naturalmente, salió a criticar al gobierno por esta rebaja mamarrachesca, pero también los productores salieron a criticar al gobierno y también los estacioneros, los dueños de las estaciones de servicio, que dicen que esto es una tomadura de pelo. Son palabras, según la prensa, del señor Añón, que es el presidente de la gremial de los dueños de estaciones de servicios. Pero también aquel movimiento ruralista que iba contra el Frente Amplio, que tiene una fuerte correlación con el Partido Nacional, Un Solo Uruguay, salió a decir que este tipo de cosas que el gobierno está haciendo, lo único que hacen es generar inestabilidad y que no ayudan a que la economía avance. El gobierno, ante todos esos ataques, trató de defender el tema y salió a decir, ojo, si cae la LUC, nosotros vamos a seguir con este sistema. Bueno, el tema es que, según indicó un sindicalista de ANCAP, este sistema está amparado en la LUC. Si cae la LUC, este sistema tiene que caer, no puede sostenerse porque simplemente se le ocurra al gobierno. Tenemos por otro lado que con respecto a un tema económico que tiene que ver con el turismo, el ministerio correspondiente, varios ministerios y la AGESIC han estado trabajando en todo el tema de que los extranjeros que van a venir por la apertura que va a haber, que ya hay, digo, a partir del 1 de septiembre, fue hace unos días, que permite que extranjeros con propiedades en Uruguay entren al país por 90 días con determinados protocolos y demás, bueno, para que los trámites que tienen que hacer los puedan agilizar a través de Internet antes de llegar al país. En este sentido, de lo que tiene que ver con el turismo, también hay una cuestión que se está conversando, que es que la Junta Nacional de Drogas está estudiando que el cannabis que se expende en la farmacia se le pueda vender también a los turistas por el doble del precio que se vende a los consumidores locales registrados. Bueno, hablando de cosas que bajan,
empezó a bajar el dólar en cierto momento. Bueno, el dólar sube y baja por muchas razones, algunas de orden nacional, pero otras de orden internacional, que son las que tenían que ver con esa baja del dólar. Ante lo cual la Unión de Exportadores fue a decirle al gobierno: señores del gobierno, me está perjudicando la baja del dólar. ¿Y qué hizo el Banco Central? Salió a retener el dólar, a no dejar que el dólar baje. Fíjense, si la Unión de Exportadores se perjudica de que el dólar baje, que todos los demás nos beneficiemos de que el dólar baje, al gobierno no le importa. Solamente le importan sus amigos, los exportadores. Porque este es un gobierno que, a pesar de todo lo que digan, está teniendo algunos números económicos positivos. Pero, ¿usted los ve en su bolsillo? Yo no. Vamos a ver números positivos. La UTE, por ejemplo, exportó un montón de electricidad, a pesar de que tuvo mayores costos porque tuvo que encender las centrales que producen electricidad a partir de combustible fósil. Pero de todas maneras, con la enorme exportación de electricidad que hizo, cerró con superávit. ¿Usted vio algo de...? No. Muy bien. Tenemos que en agosto hubo un 40% más de exportación que en agosto del año pasado. Si consideramos el periodo desde enero hasta agosto, de los 2 años, 20 y 21, este año hubo un 35% más de exportación. Y si comparamos con el mismo periodo del año 19, hubo un 11% más de exportación. ¿Usted vio ese dinero o está peor? Bueno, esto es la teoría del derrame desmentida. La economía crece y solamente crece para los ricos y poderosos. Para los demás nos hacen un enorme agujero en nuestro poder adquisitivo. Otra prueba de que les está mejorando las cosas: la recaudación de la DGI creció, bajó en la parte de salarios, lógico, hay un montón de gente sin trabajo, hay gente perdiendo poder adquisitivo en los trabajos, pero el IVA aumentó un 9%. El IVA es un impuesto al consumo. Si aumentó significa que hay más consumo. ¿Usted consume más? ¿Yo consumo más? Yo no. Seguramente este aumento del consumo tiene que ver con un aumento al consumo realizado por la gente rica y poderosa. O sea, no nosotros. La teoría del derrame hacia los que ya tienen. Finalmente, la inflación se situó anualizada en el orden del 7,59%, lo cual viene a implicar una cantidad por encima de lo que el gobierno pretendía. Hay que ver cómo se las van a manejar con eso. Otro tema, me estaba quedando en el tintero en lo económico. Se formó en la zona del litoral un grupo de trabajo de los intendentes de Río Negro, Paysandú y Salto, porque al abrirse las fronteras va a empezar a haber gente que pasa a Entre Ríos, República Argentina, a comprar. Hay un estudio que indica que la canasta familiar haciendo compras en Entre Ríos se beneficia en prácticamente un 40% menos de costo. Está bien, la economía argentina goza de ventajas por la dimensión del país, cosa que permite que muchos productos estén más baratos. Pero si sabemos que están tanto más baratos, ¿qué es lo mejor? ¿Controlar allí para que la gente no vaya? ¿O que el gobierno se ponga a pensar cómo hacer para abaratar las compras a todo el pueblo? ¿No sería mejor eso? Bueno, vamos a otros asuntos. Ahora vamos a ver asuntos que tienen que ver con la salud. Tenemos que el sindicato del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que uno dirá que tiene que ver con la salud, bueno, ellos están señalando que un artículo de la rendición de cuentas establece que el control sanitario de las carnes que van para el consumo interno van a quedar en manos de privados. La que se exporta no, esa la sigue controlando el Estado. De esa manera hay un control realmente seguro de la calidad de la carne exportada. Pero la que vamos a comer todos nosotros la va a controlar una organización privada. No sé cómo la controlará, bien, mal, vaya uno a saber. Pero esa la van a privatizar, cosa de que, bueno, aquí hay un riesgo, claro, para la salud de todos los uruguayos. Tenemos también que hay estudios que indican que, por parte de la Sociedad de Pediatras, que ha habido una alteración en la calidad del sueño
y síntomas de depresión en niñez y en adolescentes durante todo este contexto pandémico, lo cual termina produciendo situaciones de bajo aprendizaje, baja atención, bajo rendimiento cognitivo y problemas psicológicos de diverso tipo. Todos problemas derivados que no son en sí el COVID, pero estos problemas que tienen que ver con cosas que atañen a la salud pública, que deberían atenderse porque son derivados de la situación que se vivió, que potencialmente puede volver a vivirse. Esperemos que no, esperemos mantener esto controlado, pero que está ahí y que hay que ir viendo. Venimos señalando hace tiempo, porque hay notas de prensa que lo indicaban, que hay profesionales que venían ya hace rato hablando de que había que cuidar todos estos retrasos y otros, como los quirúrgicos, en materia de salud. También en materia de salud, los residenciales les habían dado una reglamentación nueva para funcionar, y se están quejando de que los protocolos que estableció el gobierno implican que solamente los familiares vacunados plenamente de la gente internada van a poder acceder a visitas, y ellos no querían eso. Tenemos por otro lado que en ACE están indicando que cuando alguien pide para ver un psiquiatra, tiene un retraso de hasta 4 meses. ¿Tá? O sea, nadie va a buscar para ser atendido por un psiquiatra porque, qué bárbaro que estoy, no. Entonces, cuando va, tiene 4 meses que esperar. Bueno, este tipo de retraso con cerca de 5.000 consultas de atraso, lo que hablábamos desde hoy, todo el tema de los retrasos en la atención de la salud que viene siendo señalada hace tiempo, como recién lo dije, bueno, esto va a redituar en un aumento de la cantidad de suicidios. Así que es una situación muy grave, son más muertes evitables que van a teñir a la actual gestión gubernamental. Por otro lado, tenemos que los CTIs pediátricos están en un 46,4% de ocupación, y eso tiene que ver con un virus respiratorio sincital que está siendo tratado en muchos casos. O sea, el único virus no es el COVID-19, hay otras enfermedades virales graves y hay que tener cuidado, como en esta que afecta a nuestros niños. Con respecto a los niños también en el Pereira Rosell, tenemos que aumentó la cantidad de niños en situación de abandono. Hay una parte del Pereira Rosell donde quedan esos niños y aparentemente está a tope hace tiempo, no tienen lugares disponibles por situaciones de abandono, que no es, que es algo gravísimo, algo terrible. Tenemos, hablando de la parte de COVID, hubo fiestas por la Noche de Nostalgia, hubo fiestas legales, hubo fiestas clandestinas. Muy bien, se han detectado casos que surgieron, sea por reuniones familiares, por reuniones clandestinas, por lo que sea, y ha habido un pequeño aumento de la cantidad de casos. Hay que esperar y ver. Como yo siempre venía diciendo, yo me fijo la cantidad de casos en los CTIs al viernes. Bueno, si nos fijamos al viernes de la semana pasada y nos fijamos al viernes de esta semana, teníamos 10 personas en CTI y ahora tenemos 17. El aumento obviamente es espectacular, es un 70% si uno hace la aritmética, pero hay que ponerle calma, no hay que pensar, aumentó un 70%, que sería una tragedia, no. Aumentaron 7 casos por ahora. Cuando la cantidad es tan baja, el porcentaje no es realmente representativo de la dimensión de la cosa. Manejémonos, por tanto, con los números absolutos. ¿Hubo un aumento? Sí. ¿Hubo un aumento que no es muy grave por números absolutos? También. ¿Hubo un aumento que proporcionalmente es grande y hay que estar atento? Sí, también. Veremos cómo siguen estas cuestiones en semanas por venir. Vamos ahora a cuestiones del ámbito sindical. Tenemos que se reunió el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mieres, con la gente de FANANCAP. El ministro dice que ellos fueron a escuchar y que se debería charlar en un lugar menos formal. O sea, tiró la pelota al óvol. Por su parte, los funcionarios de FANANCAP dicen que el gobierno no muestra ninguna voluntad de negociar, cosa que es muy grave. La Asociación Obstétrica Uruguaya está
que es la que nuclea las parteras, está marcando que las parteras, para poder subsistir, en general son personas que tienen situaciones de pluriempleo, trabajan en muchos lugares para poder llegar a un ingreso razonable, reclaman por tanto que haya una regularización del ejercicio, una reglamentación que establezca la actuación de las parteras y la necesidad de esa actuación, y también que se les asigne un salario realmente digno que les permita cumplir con sus funciones. Los trabajadores del Ministerio de Ambiente también están señalando que hay toda una falta horrible de claridad en lo que tiene que ver con las compensaciones que reciben con sus salarios, al punto de que más bien eso está pareciendo que fuera un asunto de pago de favores, cosa que no está nada bien. No es estrictamente sindical, pero está en la órbita sindical, dado que esto es una noticia que parte de una investigación realizada por el Instituto Cuesta Duarte, que depende del PIT-CNT. Aquí hicieron un estudio sobre la situación de violencia laboral en mujeres en la industria uruguaya. La tercera parte de las mujeres que trabajan allí indican a vivir diariamente situaciones de violencia psicológica, agresión verbal y acoso sexual. Esto es gravísimo y deberían tomarse adecuadas medidas para ir resolviendo estas cosas. Vamos ahora a cuestiones de las internas políticas. En el Partido Colorado hay dirigentes del departamento de Colonia, sobre todo, que aparentemente se están pasando a cabildo abierto, aunque habrían también otros en otros lugares del interior que están haciendo el mismo movimiento. Por otro lado, Raúl Valle, hijo del expresidente Jorge Valle, que ha asumido como senador, llevó consigo como asesor justamente a aquel funcionario del Ministerio de Turismo que tuvo el problema con el ahora exministro Cardoso. O sea, llama la atención. También el sector de la lista 15 indica que el sector de Sanguinetti había armado todo un asunto para quedarse con todas las bancas, pero que por eso asumió Raúl Valle en ese lugar. Dentro del Frente Amplio se decidió por parte del secretariado que en diciembre va a haber una elección nacional con 3 candidatos con diverso género para decidir quién va a ocupar la presidencia del Frente Amplio en un futuro. Hay varios nombres en baile, pero yo prefiero no meterme en eso hasta tanto se llegue a un momento en el cual los nombres estén realmente firmes. Me había comido una noticia vinculada al Partido Colorado y a los ministerios. Tabaré Viera, quien asumió en el Ministerio de Turismo, desmontó la estructura que Cardoso había armado y que los trabajadores señalaban que era una estructura paralela a la estructura que debe funcionar en un organismo público y que está marcada por la ley. Muy bien. Cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente. Por un lado, una noticia muy linda. Filmaron un animal que se suponía extinto, el aguará guazú, que es una especie es un cánido que tiene un aspecto medio de zorro. Yo no soy experto en esto y no quiero disfrazarme de lo que no soy, pero bueno, es una buena noticia que un animal que se suponía extinto en Uruguay haya aparecido. Indican algunas personas con mucho sentido que no hay que pensar que esto es porque estamos haciendo las cosas bien, no. Esto es porque tenemos más gente con cámara y alguien pudo filmarlo. Deberíamos hacer las cosas mejor para que realmente los hábitats fueran mejores para estos animales. Por otro lado, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca recibió 21 denuncias por el uso de agroquímicos. Algunos casos son denuncias por deriva, o sea, porque fluyen a donde no tienen que llegar, y en otros casos tienen que ver con que se han utilizado sin guardar las debidas distancias con respecto a centros poblados y a centros educativos. Hablando de centros educativos,
Dentro de lo que tiene que ver con la educación, tenemos que en la Universidad de la República finalmente se creó la Facultad de Artes, que une lo que era la Escuela Universitaria de Música, la Escuela Universitaria de Bellas Artes, creando una unidad de rango de facultad que tiene que ver de ahora en más con el estudio y el aprendizaje de las artes, la investigación en ese campo y otra cantidad de cosas relativas al quehacer universitario, como la extensión. Esto es una noticia, yo creo que muy positiva. Y esta última que voy a mencionar ahora tiene que ver con un instituto universitario y tiene que ver con el arte. Gente del Instituto de Historia del Arte de la Facultad de Arquitectura salió a manifestar su preocupación por las pinturas que se están haciendo en algunos edificios públicos, o en edificios que están en el espacio público, mejor dicho. Dicen que los edificios no son lienzos. Sobre todo hablan de una pintura que ocurrió en la pared del IPA, que es la cara de Antonio Grompone, que fue el que impulsó la creación del IPA en particular. La idea de esta gente, que es respetable, es que los edificios son obras de arte. Yo me pregunto, ¿todos? No, muchos, sí. Ahora bien, la idea de ellos es que esos edificios, por tanto, no deberían ser utilizados para pintarse. Por otro lado, hay que entender que toda obra de arte es perecedera en el tiempo. Nada queda como el bronce y el mármol para siempre y nunca jamás, sino que las cosas tienden a desaparecer algún día. Hubieron maravillosas obras de arte en la historia de la humanidad que se perdieron. ¿Es una lástima? Sí, pero es lo natural de las cosas que hacemos los humanos. Duran cierto tiempo. Bueno, actualmente hay toda una tendencia muy importante que tiene que ver con arte callejero, que abarca tanto desde la gente que puede hacer actuaciones, música, teatro, malabares en espacios públicos, como también las formas de intervención pictórica sobre edificios. Buena parte de la vanguardia del arte en el siglo XXI tiene que ver con el arte callejero. Y esta gente parece que no está valorando que eso también es un valor cultural que debe ser preservado. Así que ahora, hasta la semana que viene.